Bueno, entonces, pensando en nuestras vidas y cómo nosotros vivimos, actuamos y en lo que debemos de tener nuestros ojos enfocados siempre en Cristo Jesús, vamos a ir a Primera de Pedro, capítulo 1. Les invito a dar ese like y si pueden ir a YouTube y también darnos y suscribirse, se los agradeceríamos de todo corazón para ayudarnos a promover la palabra de Dios. Muchas gracias. Vamos a leer en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3 al versículo 7. En este mundo vamos a encontrar dificultades, pero vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Que toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es por su gran misericordia que hemos nacido de nuevo, porque Dios levantó a Jesucristo de los muertos. Ahora vivimos con gran expectación y tenemos una herencia que no tiene precio, una herencia que está reservada en el cielo para ustedes, pura y sin mancha, que no puede cambiar ni deteriorarse. Entonces nuestros ojos, nuestro enfoque en la vida es en las cosas del Padre, en sus promesas. Sabemos que esta vida es temporal, pero sabemos que continuaremos en eternidad y queremos estar en la presencia de Dios y recibiendo la herencia que Él ha prometido a sus hijos. En el versículo 5 dice, por la fe que tienen, Dios los protege con su poder hasta que reciban esta salvación, la cual está lista para ser revelada en el día final, a fin de que todos la vean. Entonces hay protección y seguridad para el pueblo de Dios por la fe que tenemos en su poder, por la confianza que tenemos en su presencia, que Él está cerca de nuestras vidas. Tenemos fe y confianza, como hablábamos a la vez pasada de los discípulos, tenían a Cristo en el barco, estaban enfrentando esa tormenta tan grande, tan gigantesca, y la situación en la que estaban tan aterrados porque se les olvidó quién iba acompañándolos. Jesucristo estaba en perfecta paz en la tormenta. En perfecta paz estaba. No tenía ninguna pendiente, ninguna preocupación. Y los discípulos estaban en completo caos, en completo terror. Estaban pensando, ya me voy a morir. Pero Jesucristo, lleno del Espíritu Santo, estaba en completa paz. Entonces, nosotros tenemos que aprender a seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo y mientras vivimos en este mundo, sabemos que vamos a enfrentar tormentas, sabemos que vamos a enfrentar dificultades, pero nosotros tener fe y confianza cuando enfrentamos tantas situaciones, circunstancias, cuando sentimos que las cosas van bien, cuando sentimos que no, cuando sentimos que nuestras familias no están respondiendo a Dios o nos asustamos porque sabemos que nuestras familias quizás están tomando decisiones equivocadas, los jóvenes o nuestros descendientes, ¿verdad? Que a veces nos preocupamos mucho y le pedimos mucho a Dios que los guíe, que les dé sabiduría y conocimiento. En el versículo 6 del mismo capítulo dice, así que alégrense de verdad, les espera una alegría inmensa, aun cuando tengan que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. Entonces, en este mundo vamos a pasar por días o momentos difíciles. Vamos a pasar por tormentas. Vamos a pasar por situaciones difíciles. Pero la clave para tener la victoria en nuestras vidas es permanecer aferrado al Señor, confiando en el Señor, y es una decisión que tomamos. Estoy atravesando este problema, pero mi confianza está en ti. Estoy preocupada por algo, estoy adorando y dándole gracias a Dios porque sé que Él está moviendo, que Él está preparando todo para mí para pasar esta situación. Y hablamos de cosas serias, estamos hablando de cuando enfrentamos enfermedad de un ser querido. Estamos hablando de cuando enfrentamos situaciones muy fuertes que no queremos pasar, que no queremos vivir o que no esperábamos que sucedieran. Ha habido accidentes, ha habido seres queridos que han fallecido, ha habido enfermedades, ha habido diagnósticos médicos, ha habido muchas situaciones que nosotros no esperábamos pasar. Pero al final del día, dice aquí, así que alégrense de verdad, les espera una alegría inmensa, aun cuando tengan que soportar muchas pruebas por un tiempo breve.
Estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Demostrarán que su fe es auténtica. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro. Aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro, entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. Esto es, hay personas alrededor del mundo que como tú y yo profesan conocer a Cristo, servir a Cristo y caminar con Cristo. A lo largo de tu vida te vas a encontrar a muchas personas que dicen ser creyentes. Algunos son creyentes sinceros y seguirán a Cristo todos los días de sus vidas. Otros van a encontrar dificultades, tormentas y problemas. Y en vez de correr al Señor, en vez de aferrarse al Señor, se empiezan a alejar. Empiezan los por qué, empiezan el hubiéramos hecho, o por qué permites, Señor, o por qué estoy viviendo esto, si yo no quería vivir esto, yo no quería que pasara esto. ¿Sí? Son pruebas, son dificultades, son situaciones que el ser humano va a atravesar en su estar aquí en la tierra. Entonces, si caminas con el Señor o no caminas con el Señor, vas a pasar por pruebas. Entonces, ¿no es mejor caminar de la mano del Creador del universo a tratar de pasar por las pruebas solo? No hay otra roca que aferrarse, no hay otra esperanza, no hay otra fuerza. Solamente en la presencia de Dios encontramos esa paz que sobrepasa todo entendimiento, porque no viene de mi entendimiento, no viene de mí, viene de Él. Sabemos que nuestras propias fuerzas no podemos lograr las cosas, pero sabemos que su palabra nos enseña que en Él hay milagros, en Él hay esperanza y hay victoria sobre el enemigo y sobre cualquier situación que nosotros estamos viviendo. Entonces, nosotros tenemos que vigilar y cuidar nuestros corazones. Dice, estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Jesucristo nunca nos dijo que la vida iba a ser fácil, pero promete estar a nuestro lado y ayudarnos a atravesar cada momento, cada situación, cada circunstancia. Porque pasamos por esas dificultades, porque el Señor ve qué sale de nuestras vidas. Nosotros mismos nos damos cuenta si en realidad tenemos fe. Son en esos días duros, son en esos encuentros con un médico, cuando sale algún diagnóstico, alguna situación. ¿Cuál es nuestra respuesta? Claro que hay preocupaciones, claro que hay temores. Pero al final del día, en lo más profundo de tu corazón, debes de tener una paz que sobrepasa todo entendimiento y saber, mi Señor está conmigo. Muchas cosas suceden en la vida que no entendemos y mientras estamos aquí en la tierra no vamos a entenderlas. Llegará el día en la presencia de nuestro Señor que se nos revelarán muchas cosas, se nos mostrarán muchas cosas. Aún en medio de los momentos más dolorosos de tu vida, el Señor Jesucristo está cumpliendo sus promesas. El Señor Jesús te fortalece, el Señor Jesús te consuela, el Señor Jesús camina a tu lado. Él es el buen pastor, Él no abandona a sus hijos. ¿Qué dice el Salmo? Cuando pases por el valle de la sombra ¿de qué? De la muerte. Cuando cae la sombra de la muerte, no es sobre la persona que murió, es sobre las personas que están con la persona que falleció y estamos enterrando el cuerpo y preparando y despidiéndonos de un ser querido. Eso es que te toque la sombra de la muerte. Pero el Señor dice, yo estaré contigo. Y hay muchas cosas que están sucediendo en el mundo que no son voluntad de Dios. Hay muchas consecuencias que la gente tiene en sus vidas, consecuencias. Porque
las personas continúan viviendo y haciendo y pensando y actuando de la misma manera que siempre, cuando la palabra de Dios nos está enseñando lo que tenemos que cambiar, lo que tenemos que rendir, lo que tenemos que aprender y madurar y crecer. Y cuando tú lees la palabra de Dios, debe encender tu corazón con pasión. Donde tú lees la palabra de Dios y tú dices, wow, es verdad. Esto es real, el Señor me está hablando. ¿Cuántas veces no has leído la palabra de Dios y tú sientes, esta palabra, este versículo, este mensaje es para mí, Señor, tú me estás hablando hoy? Así funciona. La palabra de Dios es poderosa. Entonces el Señor nos habla a través de su palabra y mi pregunta hoy es, ¿qué tanto respondemos? ¿Somos rápidos a responder o somos lentos? Y esto es entre tu corazón y el corazón del Padre. Es asombroso cuando somos niños, un año parece que es una eternidad. Para que sea tu cumpleaños, falta mucho. Para que sea Navidad, ay, ¿cuándo va a ser Navidad? Me preguntan mucho. ¿Cuándo, mamá? Falta muchísimo, mamá, para que sea Navidad. Empiezan casi la lista de Navidad en enero, en febrero y acabamos de pasar. Pero conforme van pasando los años, de repente dices tú, ¿ya va a ser mi cumpleaños otra vez? ¿Tan rápido? Estamos en el mes de abril de un nuevo año. ¿Cómo? Entonces, la pregunta es, nosotros estudiamos la palabra de Dios. Y ahora, yo te invito a que reflexiones en momentos en los que el Señor te ha hablado con su palabra y que reflexiones tú en tu corazón esos momentos y esas enseñanzas y que medites tú cómo has respondido. Bueno, puede ser el día de mañana el Señor me habló con tal versículo y meditar en mi corazón y en mi vida cómo fue mi reacción a ese mensaje. ¿Cuántas veces el Señor me ha hablado? ¿Cómo he respondido? O poder mirar atrás y decir, hace 5 años, el Señor me habló con esta palabra, con este versículo, y pensar, de ese momento, hace 5 años, al día de hoy, ¿cómo he respondido yo? ¿Cómo fue mi respuesta? ¿Lenta? ¿Ya respondí o aún no he respondido y me habló hace 5 años? Me habló hace 10 años. Me habló hace 20 años. Tu vida y mi vida afectan a los demás. Nosotros estamos edificando. Dios nos llama a edificarnos unos a otros. Entonces, no podemos tener la mentalidad del mundo, donde la mentalidad del mundo es mi vida. Yo vivo como yo quiero, yo tomo mis decisiones y tú no te metas, a ti no te incumbe, a ti no te importa. Pero no es así. En el reino de Dios, tu vida, tu fe, tus acciones, tus actitudes, tus consejos, tenemos que estar ayudando a las personas que nos rodean a conocer a Dios, a tener más fe, a tener más conocimiento, a tener paz, a tener gozo, a tener amor. Somos llamados a seguir los pasos ¿de quién? De Cristo. ¿Cómo vivió Cristo? ¿Cómo habló Cristo? ¿Cómo actuó Cristo? Dios le hablaba a Cristo Jesús y Cristo Jesús hacía lo que decía su Padre, punto. Dice que Él enfrentó todas las situaciones y circunstancias que son comunes a los hombres, Él enfrentó todas. Pero dice que no pecó. ¿No pecó? Cristo no fue guiado por sus emociones. Cristo no fue guiado por la carne. El Padre le hablaba y Cristo se movía. Cristo actuaba. ¿Cómo llegó Cristo a la cruz? Porque el Padre le dijo, esto va a suceder, tú vas a hacer esto.
Entonces nosotros somos llamados a responder, llamados a creer, llamados a reaccionar, a responder al Padre a tiempo, no tarde. Y cuando suceden las cosas, no debemos de ser como aquellas personas que siempre están diciendo, ¿por qué Dios? ¿Por qué Dios? ¿Por qué Dios? Si yo sé que en su palabra me dice que voy a enfrentar dificultades, voy a enfrentar tormentas, voy a encontrar sufrimiento en esta tierra, pero Él estará a mi lado. Pero nadie quiere hablar de sufrimiento. Nadie quiere hablar de dificultades, nadie quiere hablar de consecuencias del pecado, nadie. A la gente no le gusta que tú digas, hay consecuencias al pecado. Hay puertas que se abren cuando vivimos en pecado continuo o habitual. Esto es, pasan 6 meses, pasa 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, 10 años, 12 años. No me di cuenta, Señor, y la mitad de mi vida en la tierra viví con el mismo pecado. Entonces dice que nuestra fe es auténtica. Dice, estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica y que nuestra fe está siendo probada. Y habla aquí Pedro de que es como el proceso del oro que es purificado, que pasa por el fuego. Pero él habla de cómo nuestra fe es mucho más valioso al Padre que el oro, que nuestra fe, que nuestras vidas son preciosas y son un tesoro al Padre. Pero pasamos por estas pruebas porque nosotros mismos nos damos cuenta de lo que hay en nosotros. ¿Nunca te has encontrado en una situación de mucho estrés o una situación muy difícil y empiezas a ver lo que hay en ti? ¿No te ha tocado? Porque a mí me ha tocado. Y de repente te sorprendes y dices, ay, todavía hay algo ahí, o todavía encuentro algo, o no he respondido bien en esta situación, o veo, Señor, que estoy bajo de este momento tan difícil y está saliendo algo de mí que no. A mí me ha pasado, pero es una manera también en que el Espíritu Santo nos revela lo que realmente está en nuestro interior y es una oportunidad de decir, Señor, toma mi corazón, te entrego mi vida. Me rindo a ti, haz tu voluntad en mí, cámbiame, moldéame, transfórmame. Y el Espíritu Santo entra y hace su obra, y hace su obra, y hace su obra. Y es un proceso, y vamos creciendo, y vamos madurando, y vamos confiando más. Y cuando vemos la obra del Espíritu Santo, cuando Él entra en nuestros corazones y trae sanidad, cuando Él entra en nuestro corazón y sana y restaura una parte de nuestro corazón, llega un gran alivio. Nos sentimos vivificados, nos sentimos sanados, nos sentimos consolados. Porque el proceso o la meta de Dios es sanarte, restaurarte, vivificarte, quitar todo lo que está ahí que te hace daño, quizás que te aleja o que te endurece en contra de Él. Él quiere que nosotros estemos como Cristo, seamos siempre moldeables en las manos del Padre. Moldeables. Entonces, a mí me preocupa si yo sé que hay algo en mi vida que el Señor habló conmigo hace 5 años y si yo todavía identifico que no he rendido o no he reaccionado y me doy cuenta que ya pasaron 5 años, eso debe de ser un foco de alerta en mi interior. Algo no está bien en mi corazón. No estoy respondiendo, en realidad no recibí la palabra que el Señor me dio. Primera de Pedro 2, 19 al 23. Primera de Pedro, capítulo 2, del versículo 19, vamos a empezar. Pues Dios se complace en ustedes cuando hacen lo que saben que es correcto y sufren con paciencia cuando reciben un trato injusto. Es obvio que no hay mérito en ser paciente si a uno lo golpean por haber actuado mal. Pero si sufren por hacer el bien y lo soportan con paciencia, Dios se agrada de ustedes. Entonces, si sufrimos y pasamos por estas dificultades y estas cosas
muy difíciles. Pero estamos haciendo correcto, estamos siendo pacientes, estamos teniendo fe y confianza en Dios. Estamos diciendo, Señor, no quiero vivir esto, pero voy a confiar en ti. Dice que esto agrada al Señor. Pero dice, si sufrimos por hacer el mal, hay una gran diferencia de sufrir por hacer el bien y sufrir por hacer el mal. ¿Sí? Cuando hacemos el mal, estamos cosechando las consecuencias de continuar viviendo en ese pecado habitual. Cuando sufrimos por hacer el bien, es que nosotros hemos recibido la palabra y la guianza del Espíritu Santo y estamos caminando con el Señor, confiando en que Él sabe lo que estamos viviendo y estamos actuando de una manera que lo honra y lo respeta y lo ama en medio del dolor, en medio de la oscuridad, en medio de la tormenta. Voy a decirles lo que siempre decía el abuelo. ¿Están listos? Ya saben lo que voy a decir. La manera en que tú reaccionas bajo estrés revela cuánto ha sido Jesucristo revelado en tu corazón, en mi corazón. Y ahí nos damos cuenta, oh Señor, ayúdame, que me falta crecer. Me falta crecer. Y yo no quiero justificar mis malas actitudes, yo no quiero justificar mis durezas, yo no quiero justificar mis rebeldías en contra de Dios, no quiero justificarlas. Porque en justificar el pecado no hay consuelo, no hay paz. Pero cuando el Señor me habla y me dice, ¿sabes qué? Esto está pasando en ti. Y yo no lo puedo engañar, yo no lo puedo ocultar. Yo estoy completamente... Sí, Señor, tienes mucha razón, eso está en mí. Seamos sinceros, eso está en mí, yo siento eso. Y hay un proceso de rendición, hay un proceso de abrirnos nuestros corazones y pedir que Él entre y que Él haga su obra. Entonces, nosotros vamos creciendo, vamos aprendiendo, pero nosotros tenemos que estar tiernos. Vamos a seguir en el versículo 21. Pues Dios los llamó a hacer lo bueno. Dios los llamó a hacer lo bueno, aunque eso significa que tengan que sufrir. Tal como Cristo sufrió por ustedes. Él es su ejemplo y deben seguir sus pasos. ¿Quién es nuestro ejemplo? ¿Y a quién debemos de seguir sus pasos? Entonces no es tan difícil saber si estoy haciendo algo bien o estoy haciendo algo mal, porque simplemente tengo que pensar, ¿Jesucristo haría esto? ¿Jesucristo hablaría así? ¿Jesucristo reaccionaría así? No. La mayor parte del tiempo, no. Porque muchas veces nos dejamos guiar por las emociones, nos dejamos guiar por las circunstancias, nos dejamos guiar por la tormenta. Nos llenamos de terror, nos llenamos de angustia, nos llenamos de miedo, de cargas. Pero de eso no se trata la vida del cristiano. La vida de caminar con Cristo es caminar con Él, creer y confiar en Él, honrarlo a Él en la tormenta y en la calma. Dice el 22, Él nunca pecó y jamás engañó a nadie. No respondía cuando lo insultaban. ¿Cuántas veces respondes tú cuando te insultan? ¿Respondemos cuando nos insultan? Sí. Porque es injusticia. Porque es instinto. Porque tú me haces enojar. Porque tú y tú y tú. Y nunca decimos yo tengo un problema y yo me enojé y yo hablé y no debí decir esas cosas. No respondía cuando lo insultaban ni amenazaba con vengarse cuando sufría. Dejaba su causa en manos ¿de quién? Del Padre. Del Padre. Quien siempre juzga con justicia. ¿Quién siempre juzga con justicia? El Padre. ¿Crees esto? ¿Confías en su juicio? ¿Confías en su poder, en su luz, en su verdad?
Entonces tenemos que alinear nuestras vidas y vivir de la misma manera. Primera de Pedro 3, versículo 14. Pero aun si sufren por hacer lo correcto, Dios va a recompensarlos. Así que no se preocupan ni tengan miedo a las amenazas. En cambio, adoren a Cristo como el Señor de su vida. Esto es, tu vida y tus ojos y tu ser está enfocada en Él. Tú no pasas toda la noche o todo el día o toda la semana enfocada en el problema o en el diagnóstico médico o en la enfermedad o en la tormenta. Tus ojos están puestos en Cristo y tú lo estás adorando porque tú estás reconociendo, Señor, tú estás conmigo. Tú sabías que iba a suceder esto este día y tu palabra me enseña que tú tienes todo preparado para ayudarme a atravesar este día. ¿No dice eso su palabra? ¿No lo dice? ¿Creemos en su palabra o no creemos? Si creemos. En cambio, adoren a Cristo como el Señor de su vida. Significa que Cristo es mi Señor, significa que Él es la autoridad sobre mi vida, no el enemigo. Yo no pertenezco al enemigo. Yo no tengo tiempo para sus mentiras o sus engaños. Yo escucho la voz del buen pastor. Si alguien les pregunta acerca de la esperanza cristiana que tienen, estén siempre preparados para dar una explicación. Estén siempre preparados para dar una explicación en medio del sufrimiento, en medio del dolor, en medio de la tormenta, en medio de la oscuridad, en medio del valle de la sombra de la muerte. Estén listos para dar una explicación ¿de qué? De su esperanza. ¿Y cuál es su esperanza? Jesucristo. Rey de reyes, Señor de señores. ¿Quién camina con nosotros? Jesucristo. ¿Quién es fiel? Jesucristo. Pero háganlo con humildad y respeto. Mantengan siempre limpia la conciencia. Entonces, si la gente habla en contra de ustedes, serán avergonzadas al ver la vida recta que llevan porque pertenecen a Cristo. Recuerden que es mejor sufrir por hacer el bien, si eso es lo que Dios quiere, que sufrir por hacer el mal. Hay una diferencia. Cuando vivimos para Cristo y vamos en contra de la corriente porque somos guiados por su Espíritu y vamos pisando las pisadas de Cristo, las huellas de Cristo, vamos en contra de las corrientes del mundo donde la gente no conoce a Dios ni su palabra, no creen. Tienen otras ideas, tienen otros pensamientos, tienen otros estilos de vida. Pero nosotros vamos aprendiendo la palabra de Dios. Nosotros recibimos el Espíritu Santo, somos guiados por el Espíritu Santo, vamos contracorriente. Entonces, cuando vamos contracorriente, significa que vamos a encontrar resistencia, que vamos a encontrar críticas, que vamos a encontrar discusiones quizás en el aspecto de que las personas no van a entender nuestra fe y nuestra confianza y nuestra seguridad en nuestro Señor Jesús. Entonces nosotros tenemos que estar listos para decir lo que Él ha hecho en nuestras vidas. En el versículo 17 nos dice: recuerden que es mejor sufrir por hacer el bien, si eso es lo que Dios quiere, que sufrir por hacer el mal. Hay una diferencia. Dios está con sus hijos. Dios ayuda a sus hijos a atravesar las dificultades y los problemas y los días dolorosos siempre. Primera de Pedro 4. Por lo tanto, ya que Cristo sufrió dolor en su cuerpo, ustedes prepárense, adoptando la misma actitud que tuvo Él, y estén listos para sufrir también. Pues, si han sufrido físicamente por Cristo, han terminado ¿con qué? Con el pecado.
no pasarán el resto de la vida siguiendo sus propios deseos, sino que estarán ansiosos de hacer la voluntad de Dios. En el pasado, han tenido más que suficiente de las cosas perversas que les gusta hacer a los que no tienen a Dios. Inmoralidad y pasiones sexuales, parrandas, borracheras, fiestas desenfrenadas y abominable adoración a ídolos. Dice en el versículo 6, el versículo 4, no es de extrañarse que sus amigos de la vieja vida se sorprendan de que ustedes ya no participen en las cosas destructivas y descontroladas que ellos hacen. Por eso los calumnian. Pero recuerden que ellos tendrán que enfrentarse con Dios, quien juzga a todos, tanto a vivos como a muertos. Todos nos vamos a parar ante el trono de Dios. Todos vamos a rendir cuentas por nuestras vidas en la tierra. ¿Qué hicimos cuando Cristo tocó a la puerta de nuestros corazones? ¿Qué hicimos cuando el Espíritu Santo se movió sobre nosotros y nos habló? Cuando el Espíritu Santo nos reveló algo que no entregamos a Dios. ¿Qué vamos a decir cuando quedan ante Dios los días que sufrimos, los días que enfrentamos enfermedad, los días que enfrentamos la muerte, los días que enfrentamos algún accidente, los días que enfrentamos ese día oscuro y difícil? ¿Cómo respondimos cada uno de nosotros? Revela lo que realmente hay en nosotros y debe de causar que nosotros despertemos y digamos, Señor, obra en mí, cámbiame, moldéame, transfórmame, que quiero agradarte con mis pensamientos, con mis palabras, con mis emociones, con mi cuerpo, con mi vida. Quiero ayudar a otros a tener fe. No quiero quitarles su fe, no quiero desanimar a otros, quiero animar a otros en la fe. Quiero que otros tengan confianza en Dios por mi vida. No porque soy perfecta, sino porque amo a Dios y quiero que vean que amo a Dios. Que ellos también pueden sentir el amor de Dios. Que Dios está cerca y no lejos y que Él tiene planes para nuestras vidas. Entonces dice Pedro, es mejor sufrir por hacer el bien que sufrir por hacer el mal. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12. Queridos amigos, no se sorprendan de las pruebas de fuego por las que están atravesando, como si algo extraño les sucediera. En cambio, alégrense mucho porque estas pruebas los hacen ser partícipes con Cristo de su sufrimiento, para que tengan la inmensa alegría de ver su gloria cuando sea revelada a todo el mundo. Esto es, no pierdo mi fe, no pierdo mi confianza en Dios durante mis sufrimientos. Al contrario, veo en los sufrimientos, en los días difíciles y dolorosos, veo y siento la presencia de Dios, siento que Él está cerca, sé que Él está cerca, elijo enfocarme en Él y creer en su palabra. Y que eso sea lo que salga de mi boca. Así que alégrense cuando los insultan. No dice, regresa al insulto. No. Dice, alégrense cuando los insulten por ser cristianos. Esto es por llevar el nombre del Señor. Alégrense cuando los insultan por ser cristianos, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. Sin embargo, si sufren, que no sea por matar, robar, causar problemas o entrometerse en asuntos ajenos. El ser humano sufre por todas estas cosas, pero que no sea los que llevan su nombre. Dice, en cambio, no es nada vergonzoso sufrir por ser cristianos. Alaben a Dios por el privilegio de que los llamen por el nombre de Cristo. Pues ha llegado el tiempo del juicio y debe comenzar por la casa de Dios.
Y si el juicio comienza con nosotros, qué terrible destino les espera a los que nunca obedecieron la buena noticia de Dios. La buena noticia de Dios, esto es la palabra de Dios. Aquellos que nunca obedecieron la buena noticia, que nunca recibieron a Jesucristo, que nunca recibieron la palabra de Dios. Por eso yo les decía, ¿cómo nosotros respondemos a la palabra de Dios? Yo no quiero que el Señor me diga, tú tardaste 10 años en recibir este mensaje. Te hablé, te advertí, te dije, Heather, reacciona, despierta, no es por ahí, no es por ahí, no es por ahí. Yo no voy a llegar ante Dios y decir, yo no sabía. Porque el Señor sabe el día, la hora, el segundo que Él me reveló algo en su palabra y me llamó la atención y me dijo, aquí está. Entonces, ahí lo único que va a quedar es decir, tienes razón, Señor, tienes razón, yo fui dura. O si respondimos, gracias, Señor, porque me diste la oportunidad de responder y respondí. Y es lo que quiero que vea Él en mí y en ti. Que el Señor diga, tú escuchaste y tú respondiste. Es como Cristo cuando caminó en la tierra. ¿Cuántos no lo rodeaban? ¿Cuántas multitudes no estuvieron alrededor del Señor? ¿Cuántos? Cientos de personas alrededor de Jesucristo, esos días de milagros, esos días de sus prédicas, de sus enseñanzas, el poder se manifestaba. Dice que irradia del Señor el poder para sanar. O sea, la gente sentía el poder y la presencia de Dios Todopoderoso. Pero ¿cuántos de esas personas fueron transformados por eternidad por la presencia de Dios, por la palabra de Dios, por la visitación de Dios? De esos miles, ¿cuántos respondieron? Y digo yo, Señor, porque a veces yo me imagino en esas multitudes, digo, Señor, quiero ser de las que responden, quiero ser de las que se rinden, quiero ser de las que te amen, quiero ser de las que son fieles a ti, que te miran a los ojos, que tú me miras a los ojos y que yo te agrade con mi vida. ¿Cuántos respondieron y cuántos no respondieron? ¿Cuántos se acercaron a Cristo por el show o por el milagro o para entretenerse? Pero no por Él, no por amarlo, no por recibirlo, porque sus corazones estaban duros, porque estaban sufriendo, porque tenían dolor, porque estaban pasando por tormentas y en vez de acercarse a la visitación de Dios y recibir el amor y el consuelo y el perdón y la salvación de Dios, se negaron y vivieron sus vidas reclamando, odiando a Cristo porque Él no estaba haciendo lo que ellos pensaban que tenía que haber hecho el Mesías. Ellos pensaban que el Mesías iba a llegar con poder, con autoridad, en ese día, en ese momento, con un ejército, que Él iba a destruir el control romano y que Él iba a liberar a su pueblo. Es en ese momento. Entonces, cuando llegó Jesucristo y predicó y enseñó y no llegó con esa autoridad y poder político que ellos querían, hubo enojo en sus corazones porque estaban sufriendo. Entonces, o el sufrimiento te acerca a Dios o el sufrimiento te aleja y te endurece en contra de Dios. Pero dice Pedro, es mejor sufrir por hacer el bien y creer en Dios que sufrir por hacer el mal y endurecernos y morir. Entonces vuelvo a decir, cuando tú imaginas, cuando tú meditas en la vida de Cristo y tú empiezas a leer y tú empiezas a pensar en todas esas personas, ¿en dónde te encuentras tú? Yo lo hago y es importante que nosotros seamos sinceros con nosotros mismos. Si yo no tengo hambre y sed de leer la palabra de Dios, hay un problema. Si yo no leo la palabra de Dios porque tengo hambre y sed de la palabra de Dios, hay un problema. ¿Comiste hoy? ¿Tomaste agua hoy? ¿Te aseaste hoy? ¿Te pusiste ropa limpia hoy? ¿Tomaste tu cafecito hoy? ¿O tu panecito hoy? ¿Lo disfrutaste? ¿Y tu espíritu en qué condición está? ¿Seco? ¿Deshidratado?
Espero que no. Espero que nuestros espíritus están fuertes, alimentados, hidratados con nuestra comunión con Dios, con la palabra que es el alimento real para nuestros espíritus, para nuestro crecimiento, nuestra fe. Yo no voy a tocar a nadie. Si yo no estoy llena de la palabra y la presencia de Dios, yo no voy a tocar en la vida de nadie. Cristo Jesús tocó el mundo y aún toca el mundo. ¿Por qué? Porque Él estaba saturado, inundado y rodeado con la presencia de Dios, y Dios hablaba y Él hacía. Dios hablaba y Él hacía. Él escuchaba y Él respondía en el instante, en el momento, no 2 días después, no una semana después, no un año después, no 10 años más tarde. Cristo no le dijo al Padre: estoy muy joven, Padre, voy a esperarme un tiempo, ya que esté más grande haré lo que tú me pides. No. Su respuesta al Padre era ¿qué? Inmediata. Su rendición al Padre era completa. Cristo creía en su Padre Celestial. Punto. Entonces la pregunta a nosotros es si nosotros creemos. Punto. Si la palabra es suficiente para guiarme, cambiarme y transformarme. Punto. Porque es la palabra de ¿quién? ¿La palabra de quién? Entonces, si la palabra de Dios no me cambia, ¿quién me va a cambiar? Si no es suficiente la palabra de Dios para advertirme, para decir, no camines por ese camino, no hagas eso, no vayas por ahí porque vas a sufrir. Y hay letreros en el camino, la advertencia, la palabra de Dios te advierte. Eso es como cuando llegas y hay en la carretera hay luces, cuando hay un accidente, no, y hay luces y hay focos y están flasheando y todos bajan la velocidad inmediatamente en la carretera y ponen las preventivas y van despacito porque algo hay en el camino, algo sucedió. Bueno, espiritualmente hay advertencias, porque Cristo Jesús te ama tanto que está diciendo: para, alto, no lo hagas, no continúes en viviendo, no esperes, no digas después, el peligro está ahí. Y está la palabra de Dios flasheando, advertencia, 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 advertencia. Entonces nosotros no vamos a llegar ante Dios un día y decir: tú sabes por qué lo hice, Señor, tú me entiendes. No, el Señor no te va a entender, porque el Señor Padre envió a su único Jesucristo a pagar el precio de nuestro rescate. Y su sangre es precioso a nosotros. Por eso vivimos guiados por su Espíritu y atentos a su voz, listos para cambiar, ser transformados y reconocer nuestros errores. Vamos a continuar, estamos en el capítulo 4 y vamos a continuar. Dice en el versículo 16, lo voy a leer otra vez. En cambio, no es nada vergonzoso sufrir por ser cristianos. Alaben a Dios por el privilegio de que los llamen por el nombre de Cristo, pues ha llegado el tiempo del juicio y debe comenzar por la casa de Dios. Esto es, ¿en qué condición estamos? Y si el juicio comienza con nosotros, ¿qué terrible destino les espera a los que nunca obedecieron la buena noticia de Dios? Vuelvo a hacerme la pregunta, en mi comunión con Dios, ¿cómo he respondido yo, Señor, a tu palabra, a tu presencia, a tu guianza? Yo a mis tantos años, al leer la palabra, ¿en qué condición estoy yo personalmente? Y la pregunta es, ¿estás dispuesto a escuchar lo que Él va a decir? ¿Estamos listos para su respuesta? ¿Estamos listos para su guianza? ¿Estamos listos para su disciplina? ¿Estamos listos para su consuelo? ¿Estamos listos para su amor? ¿Estamos listos para ser su tesoro y ser fiel a Él todos los días de nuestras vidas? Espero que sí. Además, si el justo a duras penas se salva, ¿qué será de los pecadores que viven sin Dios? De modo que, si sufren de la manera que agrada a Dios, sigan haciendo lo correcto y confíenle su vida a Dios, quien los creó, pues Él nunca les fallará. Nunca. Nunca. Él nunca fallará. Nunca. Y debe ser la meta de nuestras vidas, nunca fallarle a Él. Yo no quiero fallarte, Señor. Yo no quiero negarte
Yo no quiero negarte, yo quiero confesarte al mundo que me rodea. ¿Cómo confieso a Cristo al mundo que me rodea? Creyendo en su palabra, viviendo de acuerdo a su palabra, dando consejos de acuerdo a su verdad, siendo guiada por el Espíritu Santo es confesar a Cristo. Pero si mis consejos no van de acuerdo a la palabra, si mi estilo de vida no va de acuerdo a la palabra, mi confesión no es la que el Padre espera. Primera de Pedro 5, versículo 6. Así que humíllense ante el gran poder de Dios y a su debido tiempo Él los levantará con honor. Pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios porque Él cuida de ustedes. ¿Quién cuida de nosotros? El Señor. ¿Dónde debes poner tus preocupaciones y tus ansiedades? ¿Dónde? Sobre Él. Y cuando lo haces llega una perfecta paz, llega un descanso. Estén alerta. Cuídense de su gran enemigo, el diablo. Porque anda al acecho como un león rugiente buscando a quien devorar. Manténganse firmes contra él y sean fuertes en su fe. No puedo ser fuerte en mi fe si no alimento mi espíritu. Si no alimento mi espíritu, no puedo pelear una buena batalla de fe. Si no estoy en comunión con Dios, porque lo único que hice en el día fue alimentar mi carne, no alimenté mi espíritu, no voy a tener más fe, no voy a tener más fuerza para pelear en contra del enemigo y para seguir al buen pastor. El café y el pan no me va a ayudar a resistir a Satanás. Si mi enfoque total es en la carne y en lo físico y en lo temporal, estoy en grave peligro. El enfoque del Hijo de Dios tiene que estar en las cosas eternas que son las cosas en Dios y espirituales. Dice la palabra de Dios, lo invisible creó lo visible. Manténganse firmes contra Él y sean fuertes en su fe. Recuerden que sus hermanos en Cristo en todo el mundo también están pasando por el mismo sufrimiento. Porque es una mentira y es un engaño de que el enemigo le gusta usar mucho. Nadie ha sufrido como tú. Nadie sabe lo que tú has pasado. Nadie entiende tu dolor. Nadie te comprende. Nadie jamás ha pasado lo que tú. Porque la meta del enemigo es aislarte. Es encerrarte, es alejarte del amor, de la seguridad y la protección y la paz del Padre Celestial. No quiere que tu enfoque sea Cristo. No quiere que tú veas al buen pastor en medio de la tormenta. Él quiere que tú te sientas solo, aislado y sin esperanza. Pero nosotros elegimos escuchar la voz del buen pastor, no la del mentiroso. En su bondad, Dios los llama a ustedes a que participen de su gloria eterna por medio de Cristo Jesús. Entonces, después de que hayan sufrido un poco de tiempo, Él los restaurará, los sostendrá, los fortalecerá y los afirmará sobre un fundamento sólido. A Él sea todo el poder para siempre. Amén. Eso es lo que Él hará. Si tú lo eliges, si tú eres fiel, si tú confías. Que tú digas, en este momento no te veo, Señor, pero sé que estás conmigo porque tu palabra me enseña que tú estás presente. Dice, en su bondad Dios los llamó a ustedes a que participen de su gloria eterna por medio de Cristo Jesús. Entonces, después de que hayan sufrido un poco de tiempo, esta vida es temporal. Esta vida es corta. Entonces, después de que hayan sufrido un poco de tiempo, Él los restaurará, los sostendrá, los fortalecerá y los afirmará sobre un fundamento sólido. A Él sea todo el poder para siempre. Amén. La roca es Jesucristo, Rey de reyes, Señor de señores.
Él es fiel, Él es poderoso, Él nos ama, Él tiene un plan y un destino para nuestras vidas. Él quiere consolarte, restaurarte. Eres un tesoro para Él, valioso. Por eso vino y dio su vida para pagar el precio de tu rescate. No para que estés con Él un día o dos, pero porque quiere pasar la eternidad contigo y conmigo. Está preparando un lugar en este momento para nosotros. Esta vida es corta, pero nos vamos a vivir por eternidad. Vamos a vivir por eternidad en su gloriosa presencia, consolados, sanados, restaurados de todo el dolor o el sufrimiento que hemos enfrentado aquí en la tierra, porque caminamos de la mano del Maestro, porque creemos en su palabra, porque su palabra es poderosa y nos cambia y nos transforma y nos moldea. No una vez, no dos veces, a lo largo de mi vida la palabra me va cambiando, me va moldeando, me va liberando, me va restaurando. Yo identifico en mi ser crecimiento. Yo identifico en mi corazón pasión por Cristo, amor por Cristo. Yo creo con mi vida un ambiente para que Él descienda y habite conmigo en mi casa, en mi familia, en mi trabajo, donde quiera que yo esté. Creo un ambiente, un templo soy para el Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor, por tu hermosa palabra. Gracias por tu presencia, por tu fidelidad. Sella tu palabra en nuestros corazones. Ayúdanos a estar siempre tiernos ante ti, siempre obedientes, siempre fieles. Queremos, Señor, que tú, Señor, hagas tu santa y perfecta voluntad en nosotros, que nos cambies, que nos transformes y nos moldees, Señor, que quites de nuestras vidas todo lo que no es de tu agrado, todo lo que no es de ti, y que tu reino, tu voluntad y tu amor sean, Señor, en nosotros. Alabado sea tu santo nombre, por los siglos de los siglos. Amén.